¿Qué tal? Vamos a continuar con el ejercicio del personaje. Lo que vamos a hacer hoy es la retopología. Esto quiere decir que vamos a acomodar la malla de nuestro personaje para que sus gestos y todo lo que vaya a hacer sea correcto. Así que empecemos. Bien, empezaremos activando el add-on que vamos a utilizar. Entonces Edit, Preference, Add-on y escribimos B-Surface o B-Surface, activamos y ya tenemos listo el add-on que vamos a utilizar. Entonces, ¿cómo funciona esto? Presionamos N y desde ahí podemos acceder a la herramienta. Si nos vamos a Edit, B-Surface, le damos a inicializar y ya nos habrá cargado un objeto llamado B-Surface Mesh. Entonces es simple como funciona. Hacemos estas rayas y le damos Add Surface y esto nos va a crear una superficie con base a las rayas que hicimos. Una forma incorrecta de hacer esto sería que las rayas que vamos a hacer no vayan en la misma dirección. Entonces si nosotros realizamos líneas en direcciones contrarias, nos va a generar un problemita bastante complicado, entonces no nos va a servir la malla que vamos a trabajar. Entonces ese es el primer asunto que tenemos que dejar claro para trabajar con el B-Surface. Ok, borramos esta abominación que acabamos de crear. Bien, presionamos Shift A, imagen, referencia y seleccionamos la imagen que les voy a dejar en la descripción, que es la que vamos a utilizar para crear estos loops en los ojos. Entonces observen cómo se hacen estas rayitas. Vamos a desactivar el magnetismo de los vértices desde acá de la esquina, se puede ver, para que estos no se unan y podamos trabajarlos independientemente. Ahora sí, creamos las otras líneas de abajo, le damos Add Surface y se nos crea obviamente la malla que estamos necesitando. Vamos a unir estas dos que acabamos de crear. Presionamos C para seleccionar a modo de pincel, escape, y podemos ya utilizar el F3 Bridge Edge Loop y vamos a repetir el procedimiento acá y unimos las mallas. Entonces ya tenemos esta parte del loop. Lo que vamos a hacer es utilizar la edición proporcional para mover la forma del loop y darle un poquito más de sentido con lo que estamos viendo en la referencia. Recuerden que con la rueda del ratón pueden incrementar o disminuir el tamaño de esta edición proporcional mientras está activa. Entonces ahora vamos a hacer el de la boca. Hacemos estas cuantas rayas, agregamos superficie, ahí lo tienen. Hacemos lo mismo abajo, agregamos superficie. Y ahora las vamos a unir. ¿Cómo? Repitiendo los procedimientos que hemos hecho anteriormente. Organizamos los vértices, le damos dos rayas, agregamos superficie, movemos un poco. Para seleccionar, recuerden, presionan C y pueden seleccionar a modo de pincel. Y con el Bridge Edge Loop lo pueden hacer otra vez y juntar las mallas. Como no estamos activando el magnetismo de los vértices, podemos trabajarlos sin que se fundan unos con otros, que eso me parece realmente muy útil. Recuerden C para utilizar esta herramienta y F3 Bridge Edge Loop. Bueno, vamos a aumentar el tamaño del loop de la boca seleccionando los vértices exteriores, hacemos una línea alrededor y le damos Add Surface. Eso automáticamente va a unir los vértices que seleccionamos con una nueva malla. Le damos Control R para un Loop Cut y ahí ya tenemos la división. Vamos a trabajar ahora en el loop que hay entre la nariz y la boca. Entonces hacemos las correspondientes líneas y le agregamos la malla, la movemos, la acomodamos. Para unir los vértices tenemos que seleccionarlos y presionar F. Eso va a unir y nos va a dar una cara entre esos vértices. Volvemos y repetimos, hacemos las líneas para organizar y crear una nueva malla alrededor en los cachetes. Le damos Add Surface. Recuerden que cada vez que le damos Add Surface, él nos manda al modo edición. Entonces si queremos hacer más líneas tenemos que volver al modo objeto. Recuerden que para unir los vértices los seleccionas y presionas F y ellos forman una cara entre sí.
Y así lo hacemos con todos. Utilizamos Bridge Edge Loop, que es una forma más rápida de hacerlo, pero no más precisa. Entonces hay partes en las que vamos a necesitar F y otras en las que vamos a necesitar Bridge Edge Loop. Lo que estamos intentando hacer en algunos puntos es formar esta especie de pentágono en el cual se unen 5 figuras o geometrías, por así decirlo, 5 caras diferentes, en la cual se unen 5 caras diferentes, que corresponde a la unión de 2 loops diferentes, 2 o más loops diferentes. Ese es el objetivo como tal de esta retopología, generar estos, por así decirlo, polos, para que la malla sea fluida y se preste para todos los movimientos que va a necesitar. Unos cuantos loop cut donde los vayamos necesitando. Bien, aquí estamos con la edición proporcional, moviendo un poquito la forma solamente. No hemos creado pues nada así particular. Estamos acomodándolo para organizar y llegar a ese polo que estamos necesitando. Entonces aquí en esta parte lo que vamos a hacer es extruir. Presionamos extruir y movemos hacia donde lo queremos. Volvemos y extruimos 2 veces más y acomodamos proporcionalmente. Seleccionamos los vértices y le damos F para rellenarlos. Aquí hacemos una extrusión. Aquí arriba nuevamente extruimos, rellenamos estos vértices con F y miren que aquí se nos generó otro polo, que es el que está entre la nariz y los ojos. Extruimos acá arriba en las cejas y le damos un corte con control R. Y esta es la forma en la que nos vamos a ir de los ojos para arriba, principalmente para rellenar toda el área con geometría. Los cortes con control R, movemos proporcionalmente y hacemos extrusión. Aquí extruimos y acomodamos. Luego de acomodar, rellenamos los vértices vacíos y sucesivamente vamos a ir haciendo extrusiones hasta que podamos rellenar todo el espacio de la cabeza, que este ya es un poco más trabajable porque no requiere que hayan loops. Aquí con la oreja vamos más adelante a hacer un procedimiento, ya que como no se trata de una figura muy elaborada, no vamos a necesitar que la oreja esté pegada a la cabeza. Vamos a trabajar con una oreja independiente. Entonces vamos a rellenar, seguir rellenando, reacomodando y extruyendo donde lo necesitamos. Bien, nos corresponde ahora trabajar un poco en la nariz. Vamos a hacer esa área. Entonces aquí simplemente lo que vamos a hacer, trabajando con los vértices, es mover un poco. Extruimos estos dos, rellenamos el de acá, rellenamos este otro. Recuerden que se rellena con F, seleccionando todos los vértices que forman el cuadrado. Hacemos un corte, otro corte,
Control R, no lo olviden. Control R para hacer cortes en los loops. Y bien, aquí vamos a correr un poquito estos vértices para generar la geometría que necesitamos acá, haciendo una extrusión doble. 2 extrusiones para cada uno de los loops que hay ahí. Entonces ahora lo que hacemos es rellenarlos, F, y ya tenemos prácticamente la mitad del rostro hecho. La otra mitad se hace con el modificador Mirror. Ahora es agregar el modificador Mirror. Entonces le damos clic en Add Mirror y otros modificadores. Eso nos va a abrir, además del Mirror, nos va a abrir Subdivision Surface y Solidify. Los vamos a quitar, nos quedamos solamente con el Mirror. Y ahora vamos a juntar las mitades. ¿Cómo hacemos esto? Aplicamos que el clipping esté activado y seleccionamos los vértices y los atraemos unos con otros y ya. De esa forma, tanto el espejo como nuestra malla ya van a estar completamente unidas. Vamos a extruir en la cabeza y rellenamos toda esta sección. Entonces esta parte la voy a hacer rápido para no extenderme mucho. Bueno, esta cosa tan horrible que se hizo en el ejercicio anterior de la oreja lo vamos a eliminar. Recuerden que presionando C pueden obtener este pincel con el cual pueden ir seleccionando, pasando por encima. Para deseleccionar las zonas le dan clic a la ruedita del ratón y ella le va a ir deseleccionando las partes. Presionen 1 para agarrar vértices, ya que va a ser más fácil eliminar esas áreas que no queremos borrar. Una vez seleccionado, presionamos X, le damos Faces y se borran todas las caras. Luego le damos Alt más clic y seleccionamos todo el loop alrededor de la oreja y presionamos F. Perfecto, ya hemos terminado y así es como ha quedado nuestro retopo. ¿Qué sigue ahora? Necesitamos aplicar ya el modificador y también vamos a aplicar el modificador Mirror. Entonces ya aquí está nuestra malla, que va a ser la que va a reemplazar nuestra cabeza. Entonces le damos aplicar al Mirror y ya tenemos aquí toda la malla completa. Lo que sigue ahora sería hacerle unos cuantos detallitos. Le vamos a agregar un Subdivision Surface de una sola subdivisión. Pasamos al modo escultura y con S vamos suavizando estos bordes que no nos quedaron completamente lisos.
Bueno, aquí hay un detalle muy importante y es que algunas normales no están ajustadas, entonces cuando vayamos a darle suavizar, Shade Smooth, nuestra malla va a presentar algunas cosillas muy particulares. Estas líneas se arreglan de la siguiente manera. Nos vamos al modo edición, le damos A y seleccionamos todos los vértices y luego presionamos Ctrl Shift N y eso arregla nuestras normales. Y ya volvemos a aplicar el Shade Smooth y vamos a ver que se ha solucionado. Ok, los detalles que vamos a corregir ahora sería agregar la parte de los párpados para que se cierren correctamente, y eso lo hacemos en el modo escultura con la herramienta de Draw Sharp en modo negativo, o sea presionando Control. Una vez lo hayamos terminado, presionamos S y le damos suavizar un poco. Le damos modo edición para que veamos que nuestro trabajo no se ha dañado. Ahora hacemos algo muy parecido en la nariz con la tecla, con el Draw Sharp otra vez, y arreglamos aquí un poquito para que la nariz sea un poquito más protuberante. Agregamos los dos orificios muy sutiles. Si ustedes quieren agregar muchos más detalles posteriormente, ya que ustedes quieren una escultura mucho más realista, eso ya depende de cada quien, que le dedique el tiempo suficiente para darle más detalles. Este no es el objetivo de este tutorial, así que yo procedo a continuar. Bien, ya tenemos todas estas partes solucionadas. Vamos a agregar el interior de la boca. Con Alt clic seleccionamos estos vértices, le damos extruir, le damos S, luego le damos G en Y y los echamos para atrás. Volvemos a extruir y le damos S y lo hacemos un poquito más grande. Extruimos un poquito más grande en Z. Extruimos S en Z, seguimos haciéndolo S en Z y luego empezamos a hacerlo cada vez más pequeño. Entonces extruimos G en Y, S en Z y lo vamos encogiendo hasta que finalmente lo vamos cerrando. Y esto es lo que nos queda. Pasamos al modo escultura. Lo que vamos a hacer es suavizar todo esto. Entonces presionamos S, suavizamos el borde de los labios para que no quede nada filoso ahí y suavizamos el interior de la boca. Listo. Con eso damos por cumplido los objetivos de este video. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar la cabeza que tenemos, esa cabeza sin la topología. Miren ese desorden en su geometría. La vamos a seleccionar con rayos X, quitamos toda esta parte, no la vamos a necesitar, vamos a utilizar solamente el cuerpo. Otro detalle es que esta topología ustedes pueden aplicarla a todo el cuerpo. Lo ideal sería que le hicieran retopología a todo el cuerpo, pero eso extendería mucho este video, así que solamente se lo vamos a hacer a la cara, y quien se sienta muy aventurero y con suficiente tiempo puede hacerle la retopología a todo el cuerpo. Aquí en esta parte estoy curando el hueco que acabo de hacer, que ya les expliqué cómo se cura, cómo se hacen todas estas partes. Se utiliza el Bridge Edge Loop y se utiliza la tecla F para unir los vértices. Entonces una vez tengan ya esto curado, lo podemos suavizar un poco en el modo escultura y ya tendríamos listo el cuerpo que va a ser donante de esta trasplante de cabeza. Traemos la cabeza, la organizamos donde la vamos a necesitar y podemos hacer un poquito de acabado aquí en el cuello para que se ajuste mejor a los hombros. Bajamos la parte de la cabeza, aquí la podemos rotar en X. Lo que hacemos es seleccionar otra vez el loop, rotamos en X y ya acomodamos perfectamente eso. Pasamos al modo escultura y acomodamos el cuerpo, le hacemos los detalles para que se acomoden mejor, y eso habrá sido todo. Muchas gracias por haberse quedado hasta por acá, espero que hayan aprendido muchísimo y esperen pacientemente que ya va a salir la parte 3 y la parte final en la cual ya hacemos la animación con fotogramas clave. Dale like, compártelo y nos vemos.